Esta práctica se basó en la determinación del error fotométrico en la concentración, pero para poder comprenderlo es necesario abarcar algunos conceptos, como por ejemplo la ley de Lambert-Beard, que esta describe cómo la cantidad de luz absorbida por parte de una sustancia depende de su concentración y de su longitud de trayectoria óptica. Se expresa a través de la siguiente ecuación, que es la absorbancia va a ser igual a epsilon, que es la absortividad molar, multiplicado por B, que es la longitud de trayectoria óptica, multiplicado por C, que es la concentración del absorbente expresado en moles por mililitros, pero que esta a su vez relaciona a la transmitancia. Entonces sería, absorbancia va a ser igual a menos logaritmo de T, que es la transmitancia. Entonces, ahora, ¿qué es la transmitancia? La transmitancia es una medida de fracción de luz que pasa a través de una muestra de análisis y se relaciona a través de la siguiente fórmula, como la intensidad de luz emitida sobre la intensidad de luz incidente. Cabe resaltar que a través de la expresión de Lambert-Beard se puede conseguir una expresión para la dependencia de la incertidumbre relativa en la concentración respecto a la incertidumbre relativa o ruido en la transmitancia proveniente de tres pasos. Es por eso que se puede despejar para calcular la concentración en este caso. Y pues para calcular la concentración se aplica la siguiente fórmula, que esto va a ser igual a menos logaritmo de T sobre epsilon por B, que esto va a ser a su vez igual a menos logaritmo de nt sobre epsilon por b, que esto va a ser igual a menos 0.43 sobre epsilon por b multiplicado por el logaritmo natural de t. Finalmente se tiene al error relativo en la concentración, que esto nos va a indicar cómo afecta el error en la medición en la transmitancia, a partir de mediciones espectrofotométricas, claro. Y esta se expresa como dc sobre c, que es la incertidumbre relativa en la concentración, o también llamado error relativo, sobre t, que es el error absoluto en la transmitancia, que esto va a ser igual a menos 0.4343 sobre logaritmo de t y t. Para cuantificar estos errores se recurre al uso de desviaciones estándar, tanto para la transmitancia como para la concentración. En particular, la desviación estándar de la transmitancia se calcula a partir de múltiples mediciones repetidas, ¿no? Utilizando la fórmula, la siguiente fórmula que podemos observar, la cual es desviación estándar de la transmitancia es igual a la raíz cuadrada de una división, la suma de TI, que son las medidas individuales de la transmitancia, menos el promedio de todas las transmitancias, ¿no? Elevado al cuadrado, sobre n-1. Luego, usando esta desviación, se puede también calcular la desviación estándar relativa de la concentración, que también depende de la transmitancia de forma no lineal. Y como podemos observar en la fórmula, que es desviación estándar relativa, es igual a menos 0.4343 por desviación estándar de la transmitancia sobre t por logaritmo de la transmitancia. Entonces, este análisis nos permite identificar el rango óptimo de concentraciones para realizar mediciones fotométricas, es decir, aquel intervalo donde el error relativo es mínimo. Esta zona generalmente se encuentra en valores intermedios de transmitancia alrededor, ¿no?, aproximadamente de entre 0.1 y 0.5, donde el instrumento es más preciso y el ruido relativo es menor. El objetivo de la práctica fue determinar el rango de concentraciones donde la medición está afectada del menor error relativo de la concentración, el cual es originado por la incertidumbre de la transmitancia. Continuando con la explicación, tenemos procedimiento. Se preparó 50 mililitros de solución stock. A partir de esta solución se midió 0,5, 1,5, 2, 3, 4,3, 5,6, 6,9, 7,5, 8,2 y 10 mililitros, lo cual después se pasó a las fiolas y se aforó con este mismo solvente. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta que es la menor concentrada debe tener una transmitancia aproximadamente de 0,9 y la más concentrada debe tener 0,01 en la longitud de onda analítica. Y después de esto, antes de hacer todas las mediciones, se tiene que encender el espectrofotómetro por lo menos 30 minutos antes de seleccionar la longitud de onda analítica que se va a realizar. Después de haber colocado la longitud de onda en el espectrofotómetro, se va a colocar en el portacubetas, la cubeta con el blanco,
y realizar el ajuste al 100% de transmitancia. Registrar la lectura colocando la cubeta con la solución del ensayo más diluida y repetir este proceso con cada una de las soluciones preparadas. Hacer 3 lecturas para cada solución. Después de eso, hacer la interpretación correspondiente de la gráfica y por último determinar el rango de concentración donde la medición de la concentración está afectada de menor error fotométrico. Bien, ahora vamos a explicar los resultados obtenidos en esta práctica. Como podemos ver en la tabla inferior, comenzando en la primera fila, tenemos los volúmenes de las soluciones stock que se han preparado, que se han utilizado para preparar las soluciones estándar, ¿no? En este caso, como sabemos, la solución stock tenía una concentración de 0.25 miligramos por cada mililitro y se llegó a completar con agua destilada hasta en una fiola de 10 mililitros, ¿no? Entonces, a partir de estas soluciones estándar, nosotros hemos hallado primeramente la concentración, como vemos en la tabla, cada concentración para cada muestra, y también hemos medido 3 lecturas de transmitancia para cada muestra, y a partir de estos datos hemos calculado todos los parámetros que podemos ver en la tabla, ¿no? que son el cálculo del promedio de la concentración de la transmitancia, también está la desviación estándar de la transmitancia, el error relativo en la concentración, la absorbancia y finalmente la desviación estándar relativa con respecto a la concentración. Bien, ahora pasando a explicar los cálculos de cada parámetro, entonces tenemos primeramente el cálculo de la concentración de cada dilución, donde teníamos que simplemente utilizar la fórmula de dilución que vemos en pantalla. Por ejemplo, en este caso, para la primera dilución en donde se utilizó 0.5 mililitros de la solución stock, teníamos que reemplazar y obteníamos para la primera muestra estándar una concentración de 0.0125 miligramos por cada mililitro. Para el promedio, el cálculo del promedio de la transmitancia se sumaba obviamente las 3 lecturas y se dividía entre 3. Luego, para el cálculo de la desviación estándar de la transmitancia, teníamos que utilizar la fórmula que vemos en pantalla, la cual es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la diferencia de cada lectura de transmitancia menos el promedio, todo eso dividido entre el número de datos menos 1. Entonces, al reemplazar los datos, en este caso tenemos el cálculo de la primera dilución, ¿no? Que vemos al lado de la fórmula los datos, y reemplazando ellos en la fórmula de la desviación estándar obteníamos un valor de 0.000577. Luego, para calcular el error relativo en la concentración, teníamos que utilizar la fórmula que vemos en pantalla, la cual es igual a menos 0.4343 sobre el logaritmo de la transmitancia por el valor de la transmitancia. En este caso hemos utilizado nuevamente los valores de la muestra solución número 1, en donde se obtuvo un ERC de 3.0218. Luego, para calcular el valor de la absorbancia, teníamos que utilizar la fórmula que es igual a menos logaritmo de la transmitancia, en el cual para la muestra la solución estándar número 1, el valor fue de 0.2639. Y finalmente, para calcular la desviación estándar relativa con respecto a la concentración, teníamos que utilizar la fórmula, la cual es igual a menos 0.4343 sobre el logaritmo de la transmitancia multiplicado por la desviación estándar de la transmitancia sobre el valor de la transmitancia. En este caso, nuevamente utilizando los valores de la muestra solución o solución estándar número 1, obteníamos un valor de 0.0017447. En este caso, todos estos cálculos que hemos ido explicando se han tenido que hacer para cada solución estándar, los cuales nos han permitido construir las gráficas que vamos a ver a continuación y que nos ayudan a saber en qué rango de concentraciones la medición espectrofotométrica es más precisa, ¿no? Esto es muy importante ya que nos indica a saber dónde confiar más en los resultados obtenidos por el espectrofotómetro. Bien, ahora les voy a explicar acerca de la gráfica del error relativo a la concentración versus la transmitancia. Sabemos que en la espectrofotometría el cálculo de la concentración de una sustancia depende de la medida de su transmitancia. Sin embargo, esta medida no es perfecta, ya que tiene un margen de error, y esa se va a aplicar de la siguiente forma.
tenemos a la incertidumbre de la concentración entre la concentración y la división del incertidumbre de la tramitancia, el cual va a ser igual a menos 0.4343 entre logaritmo de t por t, la cual nos va a indicar que el error relativo de la concentración está directamente influenciado por la tramitancia y su variación. Esta variación no va a ser lineal, ya que va a haber un punto donde el error es mínimo y fuera de ese punto el error aumenta rápidamente. Aquí en esta gráfica que tenemos podemos observar que la curva es más o menos como una U. Este comportamiento va a confirmar que el error no es constante. Es mayor cuando la tramitancia es muy alta o muy baja. Es decir, cuando estamos trabajando con soluciones o bien muy diluidas o bien soluciones muy concentradas. Ahora bien, en ese análisis hemos hallado que los valores del error relativo de la concentración son más bajos en las diluciones correspondientes de 1.5 y 2 mililitros de la solución stock, con concentraciones de 0.0375 y 0.050 respectivamente, lo cual nos va a indicar que a este rango de concentraciones las condiciones son óptimas, permitiendo una medición más estable y menos afectada por el ruido instrumental. En otras palabras, ese sistema responde a la forma más confiable y el error asociado al cálculo de concentración mínimo. La gráfica presentada muestra la relación entre la desviación relativa de la concentración y la absorbancia. La absorbancia se obtiene a partir de la transmitancia usando la relación donde absorbancia es igual a menos logaritmo de la transmitancia, donde la transmitancia afecta el valor de la absorbancia y por lo tanto también afecta la concentración. En la gráfica se observa una curva con forma parabólica, en la que el valor de la desviación estándar relativa de la concentración disminuye inicialmente con el aumento de la absorbancia hasta alcanzar un mínimo y luego vuelve a aumentar. Este comportamiento indica que existe una absorbancia óptima que proporciona la mayor precisión en la determinación de la concentración. En este caso, en el caso de nuestra gráfica, el valor mínimo de la desviación relativa a la concentración es de 0.016 y se alcanza a una absorbancia promedio de 0.51, lo cual corresponde a una concentración de 0.0375. Este punto lo vemos resaltado de rojo en la gráfica, ya que representa la condición experimental en la cual el error relativo debido a la incertidumbre de la transmitancia es mínimo. En regiones de absorbancia menores a este valor, la transmitancia es alta y pequeñas variaciones en la transmitancia generan cambios significativos en la absorción, lo que se traduce en una mayor dispersión de los valores de concentración. Por el contrario, cuando la absorbancia es demasiado alta, la luz transmitida se reduce considerablemente y la señal puede estar cercana al límite de detección del instrumento, lo que también incrementa el error relativo. En la gráfica, ERC representa el error relativo de la concentración y T corresponde al valor de la transmitancia. En ella se observa una curva no lineal decreciente con tendencia a estabilizarse o incluso a incrementar ligeramente hacia el lado derecho. El comportamiento de esta curva es típica de una relación de tipo hiperbólica, que surge cuando el error relativo depende inversamente de la señal del analito. Inicialmente, valores bajos de transmitancia se observa un ERC elevado. Esto se debe a que niveles bajos de transmitancia, pequeñas variaciones en la absorbancia. Esto genera grandes errores relativos de la concentración, ya que la relación señal-ruido es muy baja. En esta región, la sensibilidad del sistema fotométrico es muy crítica y propensa a errores por fluctuaciones mínimas en la medición. Y a medida que la transmitancia aumenta, el ERC disminuye notablemente con un valor de transmitancia de 0.30, donde el ERC es mínimo, un valor de 2.7650, redondeando 2.77. Este punto representa la región óptima de operación del fotómetro, ya que combina la buena sensibilidad con una baja variabilidad relativa, donde refleja que esta zona es fundamental para establecer un rango lineal más preciso en el trabajo de análisis cuantitativo de la espectrofotometría. Sin embargo, al continuar aumentando la transmitancia más allá de este punto, el ERC comienza a incrementarse ligeramente.
Este fenómeno se da o ocurre porque en valores muy altos de transmitancia hay una baja absorbancia. Eso quiere decir que las diferencias de la absorbancia son tan pequeñas que también se vuelven comparables con un ruido instrumental. Esto quiere decir que generan nuevamente un aumento en el error relativo. Es decir, en niveles de absorbancia demasiado bajas, la precisión también se ve comprometida. Esta práctica permite evidenciar que el error fotométrico varía con la transmitancia. Se realizó la gráfica correspondiente y se obtuvo que el valor de 2.76 de transmitancia va a representar el punto ideal para realizar un análisis de la muestra del colorante amarillo 6. Ya que en este valor se observa un menor error relativo de la concentración, por lo tanto a este nivel de transmitancia los resultados pueden realizarse con mayor precisión y confiabilidad. Este método se basa en una aplicación matemática, específicamente en la derivación de la ley de Beer-Lambert, el cual demuestra que la incertidumbre de la medida fotométrica de la concentración de una muestra sujeta a varias variaciones complejas según la magnitud de transmitancia. Además, esta ley nos va a indicar que la disminución de la intensidad de luz con el espesor del medio absorbente es directamente proporcional a la intensidad de luz en cualquier punto, lo que permite cuantificar la concentración de una sustancia con exactitud dentro de un rango óptimo previamente ya mencionado, es decir, una transmitancia de 2.76 va a corresponder al punto de medición que está afectada por el menor error relativo de la concentración, lo cual la convierte en el valor óptimo para realizar análisis fotométricos con mayor exactitud, minimizando la incertidumbre originada por la transmitancia. Vamos a hablar acerca de la desviación estándar relativa por parte de la concentración en relación con la absorbancia. Ahora, ubicar que la desviación estándar está en el eje de las Y y la absorbancia está en el eje de las X. ¿Qué podemos entender por esto? Primero que nada, que esto es un método robusto. Además, la desviación estándar disminuye o aumenta la absorbancia. ¿Eso qué significa? Que a mayor concentración existe un menor error relativo. Este gráfico también indica una meseta donde está el rango de trabajo donde vamos a trabajar, vale la redundancia, donde está el rango preciso y donde se puede aceptar este rango. Esta gráfica de acá se puede utilizar en diferentes aplicaciones. Una de ellas es el control de calidad y la validación de métodos analíticos. Ahora, vamos a explicar acerca de la evaluación de la precisión del método de diferentes concentraciones. Al tener diferentes concentraciones, vamos a observar cómo el error relativo va a variar. También en métodos calibrados, la precisión mejora a mayor concentración, cuando el SC, o sea, la desviación estándar, disminuye. Otro método o otra aplicación que podemos identificar acá es cuando se puede establecer el límite inferior del intervalo. Y esta de acá es cuando el SC, o mejor dicho, la desviación es muy alta, entonces es a baja absorbancia. Eso indica que no es preciso en concentraciones bajas. Además, esto ayuda a definir el límite inferior de intervalo en el cual estamos trabajando. Como conclusión tenemos que el rango de concentración fue de 0.0375 a 0.05 miligramos por mililitro, en donde la medición se vio afectada del menor error relativo de la concentración originado por la incertidumbre de la transmitancia.